Bueno, chicos, hoy vamos a arrancar, les muestro en el campus de la Facu. Vamos a arrancar con la unidad 5, ¿no? Vamos a retomar la idea de ya introducirnos en lo que va a ser el estudio de las relaciones internacionales, pero ya el estudio teórico. Pero lo vimos bien, sobre todo en este apartado dedicado a la evolución del sistema internacional, pero sobre todo en el texto, en la clase que vieron conmigo, con Sarkis, ¿no? Que implica el conocimiento científico, las relaciones internacionales como disciplina eh, científica. Y Sarkis hablaba mucho de esta idea de que, bueno, uno para poder realizar teoría, entre otras cosas, tiene que tener una base, un conocimiento filosófico. En definitiva, Sarkis nos decía que no había necesidad de tener que ser filósofo para hacer teoría, pero que todas teorías tienen su sustrato en algún paradigma filosófico. Entonces esto nos va a permitir a nosotros introducirnos en el texto de Fulvio Atiná. Atiná, para mí, uno de los grandes autores que hablan sobre la política internacional. Y él va a hablar de lo que se conocen como los enfoques teóricos. Él da mención a los enfoques metodológicos de las relaciones internacionales, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a meter en esta idea de que, como cualquier otra ciencia, como cualquier otra disciplina, las relaciones internacionales, la política internacional necesita siempre afirmarse sobre alguna plataforma, ¿sí? Esto no es otra cosa que una o varias teorías, ¿no? Algunas de las cuestiones que ya vamos viviendo, pero que ya en las próximas clases nos vamos a empezar a meter. Es decir, que necesita acumular de manera ordenada, obviamente, sobre su tracto metodológico y filosófico, sobre ella el mayor número de explicaciones posibles para poder entender al objeto tanto formal, material de la disciplina. A ver, en un determinado momento, si se quiere, se hace necesario de poner todo o casi todo en tela de juicio, ¿sí? Y en este punto, ciertamente, si lo trasladamos a lo que nos está sucediendo, a lo que sucede, a lo que está viviendo el sistema internacional en el día de hoy, es el punto en que nos encontramos en las relaciones internacionales. Claramente estamos en un momento de una evolución del objeto de estudio, ¿sí? Claramente la pandemia así lo demuestra, ¿no? Se lo demuestra con toda claridad, ¿no? Y al mismo tiempo, casi todo en nuestra disciplina, en las relaciones internacionales con mayúscula, uno diría que tiene que ser repasado, resistematizado, y en caso de ser necesario, incluso de ser rechazado. A ver, Atina lo que nos va a proponer son dos maneras, vamos a pasar a la siguiente, Firmina, dos modos de entender al mundo, dos modos de entender la política, dos modos de entender las relaciones internacionales, ¿sí? Atina dice que hay una concepción tradicional de nuestra disciplina, ¿no? Del sistema mundial, que es un sistema mundial que está falto de organización política, y esto no es otra cosa que la anarquía del sistema, ¿no? Pero por otro lado dice que en nuestra concepción más actual, más crítica de ese enfoque tradicional, hay un sistema que en definitiva posee un conjunto de reglas, de instituciones que de alguna manera organizan y regulan y otorgan una continuidad, ¿no? Al sistema. Regularidad, le dan regularidad a las formas en las cuales los estados y otros actores, no estatales, que son significativos de la sociedad internacional, regulan sus relaciones y disciplinan también el uso de los bienes y de los valores comunes que tienen, ¿no? Si bien alguno de nosotros uno podría decir que todavía hay muchos autores que siguen defendiendo esa concepción de que estamos tratando un sistema internacional que es anárquico y que está desorganizado, tampoco podemos negar, del otro lado, que hoy en día estamos, si se quiere, más dispuestos que en el pasado a admitir la existencia de un verdadero campo propio de la política mundial, de la política internacional, un campo en el cual hay actores que están dotados con diversas capacidades, que están dotados con diversos fines, que tienen diversas estrategias y que se enfrentan continuamente al reto y la necesidad de formar reglas y también de generar políticas, ¿no? Que vinculen de alguna manera todo lo relacionado con el uso de los bienes, de los valores que uno tiene, de los servicios que tenemos en común, ¿no? Y dentro de esa emergente concordancia acerca de la organización o acerca del orden de la política mundial, sobrevive
y de hecho no podría ser de otra manera, una pluralidad, si se quiere, de modos de observar, de mirar, ¿sí? La política internacional en sí misma, la política del sistema internacional, la política global en particular. Por lo tanto, tenemos claramente una pluralidad de modos de entender esa política internacional y una pluralidad de entender a las relaciones internacionales, ¿sí? Y acá empezamos la necesidad de tener que hacer un análisis de los diferentes enfoques. A ver, cuando hablamos de los enfoques, no es otra cosa de los distintos lentes que se van a poner los distintos teóricos y sus teorías para poder observar el fenómeno de interés, ¿no? Nuestro objeto de estudio, que en definitiva es el sistema internacional. Atinaba a decir que en general varían en relación a los distintos autores, quizás le cambian el nombre, pero muchas veces estamos hablando de lo mismo. Atina dice que hay dos paradigmas que rigen a la noción de las relaciones internacionales y tres enfoques metodológicos. Y esto nos lleva a la idea entonces de los paradigmas en un primer punto. Y como les dije, hay dos paradigmas, no es por orden jerárquico esto, ¿no? Uno que se lo denomina la política como una interacción cooperativa y competitiva, que fundamentalmente va a haber uno de los enfoques relacionados a esto, y el otro es la política como interacción conflictiva, que obviamente va a haber otro enfoque, y un tercer enfoque que trata de ser una combinación entre estos dos paradigmas, ¿no? Pero lo que tenemos que tener es que en cuenta que el conocimiento científico, ¿no? El conocimiento de las relaciones internacionales se dividen en definitiva en función de concepciones generales de esa realidad que está tratando de estudiar, ¿no? Y esto viene de la idea de Kuhn, ¿no? De cuando él denominaba paradigmas a las concepciones generales de una realidad, y que el propio Kuhn asignó a los cambios de paradigmas un rol revolucionario en el desarrollo de la ciencia. Entonces uno puede decir que en la ciencia política, en las relaciones internacionales, sobre todo en estas últimas, es más difícil encontrar cambios revolucionarios de paradigmas semejantes, ¿sí? De hecho, los paradigmas en competencias en nuestra disciplina se van consolidando sin que uno de ellos prevalezca completamente sobre los otros, ¿sí? Entonces uno, cuando estudia particularmente el caso de la política internacional, en el interior mismo de nuestra disciplina, de hecho lo que hay es una coexistencia de diferentes paradigmas y muchas teorías dentro de cada uno de estos paradigmas. Y esto es quizás el árbol que vamos a ir desandando a lo largo o a partir de esta unidad y de las que siguen, ¿no? Dedicadas a las teorías, ¿sí? Por lo tanto, Atina resume esto en dos grandes orientaciones o paradigmas. ¿No? Él dice que los seres humanos, la humanidad, entiende a la política como una serie de interacciones que están o bien orientadas hacia la cooperación, que se basan en el intercambio, o en un caso están orientadas a una serie de interacciones de tipo conflictivas. Generalmente están basadas en el antagonismo entre valores e ideologías que son incompatibles con respecto del uso propio de los bienes y los servicios que tiene el sistema internacional. Entonces, claramente va a quedar esquematizados, por lo que les muestro acá en esta filmina, el paradigma cooperativo, ¿sí? Cooperativo competitivo, y el paradigma de la interacción conflictiva, ¿no? A ver, ¿qué se dice? Que para el enfoque cooperativo, el objeto de la política es mantener un orden distributivo mediante la vía consensual, ¿sí? Ese es el principal objetivo general, si se quiere, pero tiene un segundo objetivo que consiste en perseguir y ejercitar el poder, pero entendiéndolo al ejercicio del poder institucional, ¿sí? Por otro lado, esa dicotomía de concepciones generales de la política también se aplica al pensamiento y al análisis de la política internacional. Y en este terreno, ¿sí? Las dos grandes concepciones, tanto la cooperativa y la conflictiva, ¿sí? Son en realidad un conjunto compuesto de grandes amalgamas teóricas, ¿no? Que están construidas mediante lo que se denomina, y lo que nos interesa analizar hoy, enfoques metodológicos diferentes. Cada una de estas, por otra parte, también se divide en otros subsistemas o en otros subparadigmas, si se quiere, que son teóricos interpretativos, ¿sí? Eh, la política como interacción cooperativa señala que hay transacciones, es decir, que en su contenido hay transacciones y negociaciones, ¿sí? Que en sus instituciones se observan instrumentos de integración que pretenden generar una unificación social, en definitiva,
que en el gobierno, dice, hay instituciones que están fundadas sobre un contrato, ¿sí? Y que sus objetivos en general implican la idea de mantener un orden distributivo que sea consensuado. Mientras que cuando uno observa la política como interacción conflictiva, en su contenido claramente hay conflictos que son antagónicos. Bien los dijimos, pueden ser a partir de conflictos por valores ideológicos, ¿sí? Hay instituciones, pero ¿qué dicen? Que las instituciones son agencias, son actores coercitivos y de control social, ¿sí? Por otro lado, el gobierno existe un órgano creado por una minoría para dominar a la mayoría. Bueno, ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, de el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y el objetivo consiste en conseguir y obviamente ejercitar el poder internacional, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros podemos observar, entendiendo lo que nos plantea en definitiva Atina, es que la ciencia de la política internacional, las relaciones internacionales, es un gran conjunto de paradigmas, de teorías, de enfoques, etcétera, ¿no? Y que cada estudioso tiene sus preferencias y que está persuadido, si se quiere, por una teoría que está construida por un determinado enfoque y a partir de ciertos métodos en un marco dentro de un paradigma. Entonces, esto nos sirve para orientarnos, porque ahora podemos proceder a realizar, si se quiere, un mapa del terreno de los enfoques de la política internacional. Pero antes de proceder a eso, uno tiene que estar dispuesto en torno a aclarar cuál es el discurso de ese enfoque metodológico, ¿no? Cuál es, en definitiva, la idea de teoría que ya habíamos planteado con Sarkis en otro texto, ¿no? En una de las primeras clases que tuvieron conmigo, y sobre la idea de que, en definitiva, una teoría debería entenderse como una representación simplificada de una parte de la realidad y que en definitiva lo que está haciendo una teoría es organizar fenómenos de manera que aparezcan como recíprocamente dependientes, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros vincular hechos que de alguna u otra forma pasarían como desapercibidos, ¿sí? Y cómo generar cambios. Ahora bien, para eso, antes que nada, uno tiene que tener un enfoque. ¿Sí? Y por eso es lo que les planteamos en la clase de hoy, en la idea de los enfoques metodológicos que parten las relaciones internacionales según Atina. Atina va a hablar de tres enfoques metodológicos. Él habla del primero, que es el enfoque estatocéntrico o del actor. Lo van a encontrar muchas veces como el enfoque jovesiano, ¿sí? O el paradigma jovesiano, ¿sí? De aquí se van a desprender ciertas cantidad de teorías, ¿sí? Luego tenemos el enfoque estructuralista o enfoque del sistema, ¿sí? Que está más de aquí se van a desprender también sus teorías. Algunos hablan de lo que sería el enfoque o el paradigma grossiano, y el enfoque, el paradigma kantiano, y el enfoque estructuracionista, que implica la idea de una superación o una combinación de ambos enfoques anteriormente nombrados, y en algunos autores los van a encontrar como el paradigma grossiano, ¿sí? A ver, aquellos que estudiamos al sistema internacional se dividen generalmente en estos tres procedimientos, ¿no? Que son formas de simplificación de la realidad, que son un enfoque de análisis científico, ¿sí? A ver, el primero de ellos, el enfoque del actor, se basa claramente en la voluntad y en las características de los estados. Y también habla de otros sujetos de la política internacional, pero fundamentalmente cuáles son los objetivos y cuál es la capacidad de acción que tiene un estado. Mientras que el enfoque del sistema, por el contrario, se va a basar en la prioridad del carácter estructural que tienen las relaciones fundamentales que existen entre los sujetos, es decir, los actores de un sistema, ¿sí? Y de esta manera puede determinar cuáles son sus relaciones y cuáles son sus comportamientos. Mientras que, bien lo dijimos, el enfoque estructuracionista parte de la idea o plantea la superación de los dos primeros enfoques, y es básicamente el producto de una conciencia de complementariedad, ¿no? De la ventaja de su composición. El sistema internacional depende tanto de las reglas y de las instituciones que organizan las relaciones de los diversos actores que forman parte del sistema internacional. Obviamente que aquí está basado exclusivamente en el Estado como único actor de las relaciones internacionales, mientras que en los otros dos
algunos en mayor o en menor medida, el Estado más los demás actores del sistema internacional, que son, los denominamos actores no estatales, van a encontrar con el carácter de actores de tipo transnacional. Es decir, que hay una divergencia entre los diversos enfoques, claramente hay una divergencia entre el enfoque del actor y el enfoque estructuracionista, que se encuentra, si se quiere, en algo mucho más amplio, ¿no? En todas las ciencias sociales, ¿sí? En esta idea de esta diada entre el individualismo y el holismo, ¿no? Para el individualismo metodológico, las reglas sociales solo se pueden entender mediante la naturaleza o mediante las intenciones de los individuos, ¿sí? Mientras que para el holismo o el colectivismo metodológico, por el contrario, señalan que los sistemas sociales están definidos por alguna estructura que no cambia, ¿no? Merced a las instituciones, a las intenciones de los individuos. A ver, en la política internacional, en las relaciones internacionales, el enfoque del actor, el enfoque sistémico, presuponen respectivamente que el Estado, por un lado, o el sistema son las entidades primitivas y explicativas de las relaciones internacionales. Por lo tanto, ambos enfoques van a descartar la hipótesis de que las características fundamentales del Estado y del sistema sean interdependientes o sean igualmente relevantes para la explicación de la política internacional. Y eso es lo que viene a superar el enfoque estructuracionista, donde vamos a encontrar la gran mayoría de los paradigmas reflectivistas, pero esto es mucho más adelante, ¿sí? Claramente ambos enfoques tienen sus dificultades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el enfoque estatocéntrico es por sí mismo incapaz de explicar las propiedades de un Estado. Asumen tanto que parte de un sistema en el cual está inscripto ese Estado. Es decir, por ejemplo, las propiedades que el Estado asume para organizar su capacidad bélica en un sistema que no cuenta con una autoridad de orden superior que le garantice la seguridad del sujeto estatal concreto. Y ahí hay un problema en ese sentido, por ejemplo, ante la aparición de una amenaza como el COVID. Mientras que el enfoque sistémico muchas veces es incapaz de explicar algunas de las propiedades evolutivas del sistema sin referirse a objetivos o aspiraciones de los estados, ¿sí? Y que muchas de ellas provienen de las estructuras propias, de la presión que tiene el sistema internacional, pero también muchas de ellas de las exigencias internas que tienen los estados. Y eso el enfoque sistémico no lo tiene, ¿sí? Mientras que uno podría decir que el enfoque estructuracionista el enfoque, perdón, estructuracionista, a diferencia de los enfoques anteriores, dirían que el sistema político internacional está muchas veces sobredeterminado. A ver, los estados no se pueden concebir fuera de una estructura global, porque forman parte de esa, y a su vez no existe independientemente de la voluntad de las actividades de los sujetos, ¿sí? Si se admite entonces que los estados y el sistema internacional son entidades recíprocamente determinadas, uno lo que podría decir que el sistema político internacional está sobredeterminado. Pero es más acertado decir que el funcionamiento del sistema internacional depende de las reglas, de las instituciones que organizan estructuralmente las relaciones de los sujetos, como también de las acciones de los sujetos que intencionalmente muchas veces no se tienen en cuenta, o bien que intencionadamente pretenden modificar las reglas y las instituciones propias del sistema internacional. Entonces uno dice que el sistema político internacional claramente no dispone de un gobierno formal, pero sí dispone de una actividad de gobiernos que están basados en ciertas reglas, en ciertas instituciones que son en definitiva organizativas y que en definitiva discuten y determinan el comportamiento de los estados o de otros actores no estatales del sistema, sin impedir de todas maneras ciertos comportamientos que no están determinados por las organizaciones, en definitiva. Lo que hemos hecho, como para cerrar esta primera parte, es trazar de algún modo el campo de las relaciones internacionales como una disciplina científica en la cual hay una coexistencia disatinada de al menos dos concepciones generales, es decir, dos paradigmas, ¿sí? Y tres enfoques claramente que comportan inevitablemente la presencia de diversas teorías interpretativas, ¿no? Y explicativas, obviamente, de nuestra sociedad internacional, ¿no? De la sociedad global. Y
y que en definitiva lo que estamos haciendo es proponer un ordenamiento, ¿no? De dónde parten los que vamos a ir analizando las diferentes teorías, ¿no? Porque en definitiva las teorías que ofrecen interpretaciones y que hacen análisis aportan pruebas de cómo se organiza y cómo se entiende el sistema internacional, ¿no? En, en la filmina número 5 vamos a hablar entonces de ese paradigma de la política como interacción conflictiva que se enmarca sobre todo dentro de el enfoque estadocéntrico y que luego vamos a partir una gran cantidad de teorías, ¿no? Quizás la más conocida sea la teoría realista o el neorrealismo, el realismo estructural, muchas de estas cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Y a lo largo de toda la materia. Cuando uno habla de la política como una interacción conflictiva, ¿no? Está hablando de mundos de la desigualdad, en definitiva, ¿no? Porque en ese paradigma se considera que, por ejemplo, las reglas o las instituciones de la política están fuertemente determinadas por siempre las diferencias de poder, ¿no? Entre los estados, ¿no? Estamos hablando del poder militar, el poder duro, ¿no? Hay una concepción entonces del sistema internacional que tiene su centro en la condición claramente realista de inseguridad recíproca que tienen los estados y que en definitiva nace por una parte de esa desigualdad que hay en la obtención de los recursos y en las capacidades que cuentan cada uno de los estados para poder funcionar y para poder sobrevivir en el escenario internacional. Es decir, que para materializar sus propios intereses, por un lado, la igualdad de soberanía que permiten a todos los estados perseguir sus intereses recurriendo, si es necesario, a la fuerza militar. Esta formulación de este paradigma se precisó fundamentalmente en el siglo XVII, ¿no? Después de los primeros estados monárquicos, donde esos estados lo que hacían eran concentrar la fuerza física, el uso legítimo, ¿no? De la misma, ¿no? Tiene su precedente más notable en lo que fue la razón de Estado de Richelieu. Por lo tanto, lo que hacían era anular la inseguridad de los ciudadanos dentro de sus fronteras. Pero lo que no pueden lograr este paradigma es anular su inseguridad recíproca, es decir, la inseguridad de cada Estado respecto de otros, ¿sí? Y esto es algo que planteó muy bien Hobbes, en particular sobre la formación de una sociedad y de los estados a partir de un acuerdo entre los hombres, ¿no? Que se someten a una autoridad. ¿No? Dentro, a puertas adentro, los hombres encontramos nuestro leviatán. En cambio, eso que se denomina el estado de naturaleza entre los estados, de hecho, no se ha producido ningún pacto, ¿no? Social alguno destinado a la constitución de una autoridad superior. Por eso es que se dice que los estados no se podían basar en, en otra cosa que no fueran sus propios medios y su fuerza para llevar a cabo sus propios intereses. Por lo tanto, los estados, según este paradigma y según los enfoques metodológicos asociados al enfoque del actor, necesitan la acumulación de poder para poder sentirse seguro, ¿sí? Ahora bien, es verdad que la falta de un pacto social, de todas maneras, no impide que entre los estados se constituya algún poder superior en eso, ¿sí? Eso sucede cuando un estado está en disposición, ¿no? Y en condiciones, sobre todo, de imponerse en otros y de hacer que los otros estados participen dentro de un sistema de orden haciendo uso, por ejemplo, de la fuerza militar, ¿no? Eso es clásico de las teorías realistas, pero en particular las teorías sistémicas, estructurales, neorrealistas, las teorías de la hegemonía, ¿sí? Que puede asociarse a la economía, ¿no? Del sistema mundo, del mercado capitalista. Bueno, estamos hablando de diversas teorías que se desarrollan con este paradigma y que se basan en el enfoque del Estado o en el enfoque del actor como el principal objetivo, ¿no? que tienen para poder entender estas teorías, ¿no? Su sustrato y su enfoque, la forma de observar y de ver al mundo. Por el otro lado, habíamos dicho, el paradigma de la política como una interacción cooperativa competitiva, que acá vamos a tener fundamentalmente a los otros dos enfoques que plantea Atinà, ¿no? A ver, se dice que los estados reconocen también principios sociales de paridad soberana. Dicen que se elaboran reglas comunes de comportamientos y que normalmente los estados tienen en cuenta los principios y las reglas sin observar necesariamente las diferencias de niveles de poder, ¿sí? A ver,
En este paradigma se da mucha importancia a la existencia y generación de ciertos marcos o ciertas normas sociales, morales, jurídicas, que a su vez lo que hacen es presuponer la existencia del consenso de los estados sobre esos mismos valores fundamentales. Y que, en definitiva, el respeto por esos valores comunes permiten la vida social, ¿no? Permiten que haya una pluralidad de sujetos que son soberanos, como los estados, y que no permanecen necesariamente unidos por vínculos que lo tengan que someter a una autoridad, ¿no? Basada en el poder, en el poder duro. Entonces, sobre la base de este paradigma hay la idea de una igualdad, y donde se encuentra, si se quiere, una concepción de la naturaleza humana que no está guiada por intereses y deseos egoístas, sino que está guiada por principios morales, ¿sí? Que son innatos, que son naturales, ¿sí? Dicen estos paradigmas, ¿no? Y que las relaciones entre los estados, ¿sí? Como sujetos colectivos, no están guiados solamente por intereses nacionales diferentes, sino que también hay principios sociales y morales que son comunes y que posibilitan que haya una interacción entre estos intereses claramente contrapuestos, ¿no? Entonces, según este paradigma, sobre esa base nace en definitiva el derecho internacional y su aceptación por parte de todos los estados. Y ya que todo estado indudablemente es soberano y no reconoce autoridad alguna por encima de sí mismo, cada estado termina aceptando o teniendo en cuenta ciertas reglas formadas, ¿no? Con acuerdos, incluso cuando dichas reglas muchas veces en sus contenidos reflejan las diferencias de poder entre los estados que las firman, ¿sí? Si bien la desigualdad entonces del poder, los egoísmos, hacen que cualquier sistema jurídico internacional sea incierto, sea precario, entre los estados, según estos enfoques, se producen un volumen considerable de interacciones, intercambios que están regulados por convenciones y que voluntariamente han sido aceptados y han sido observados como principios fundamentales por parte de todos los actores del sistema internacional, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un pensamiento de origen kantiano, por eso es que hablábamos que el segundo de los paradigmas estaba más desarrollado con el enfoque kantiano, pero también tiene una influencia, ¿no? Histórica internacional desde lo kantiano gracias a las ideas del idealismo de Wilson, ¿no? De la Sociedad de Naciones o a la formación de las Naciones Unidas, pero también hay una concepción grossiana, ¿no? Del pensamiento, por eso es que también está el enfoque grossiano, el enfoque que implica la idea de una superación, ¿no? De los dos anteriores, el enfoque estructuracionista, y por qué esos dos enfoques en definitiva los terminamos metiendo dentro de este paradigma, donde se dice que hay una organización posible del sistema internacional que claramente no está caracterizada por una estabilidad o por una armonía en función a la igualdad de soberanía de sus miembros, pero sí que hay intereses convergentes. Los estados claramente persiguen intereses contrapuestos y que muchas veces inducen a cuestiones de violaciones de las reglas o de reformulación radical o incluso la subordinación de alguna organización existente. Pero esa concepción, estos enfoques, permiten igualmente entender a las relaciones internacionales que no pueden quedar meramente reducidas a un enfoque estatal, ¿no? A un enfoque del actor y a la voluntad del actor, porque hay otros actores que se han ido convirtiendo en actividades, en actores relevantes, que están mucho más allá del control de los gobiernos, ¿no? Y que se desarrollan mucho más allá de las fronteras estatales. ¿Sí? Y acá estamos hablando de actores de carácter transnacional. Bueno, la pandemia, ¿no? El COVID es un actor mucho más importante, ¿no? Que a hoy en día que el actor estatal, ¿no? Pero podríamos entender a los grupos económicos, a las multinacionales. Muchos casos son mucho más importantes, entendidas como actores de tipo no estatales, los actores internacionales, ¿sí? Hay otros grupos sociales, políticos, étnicos, criminales, el crimen organizado, ¿sí? De promoción, de claramente de base transnacional, que desarrollan actividades que son sumamente relevantes a nivel mundial y que nos permiten entender y comprender que, en definitiva, las relaciones internacionales no pueden ser miradas solamente desde un enfoque, sino que necesitan la idea, según el último de los enfoques, de una combinación de los dos primeros enfoques. Con esto les he dado un resumen lo más
acotado posible, pero para que ustedes puedan entender la idea de que los que nos plantean a TINAC, cuando nosotros nos vayamos a parar en las teorías, entender que ellas parten de paradigmas y que parten de un enfoque, ¿no? Y que cada uno de estos enfoques determina, en definitiva, la forma en la cual vamos a mirar nuestro objeto de estudio y que es sumamente necesario para que luego ustedes tengan una lógica de cada una de esas teorías y dónde se paran cada una de ellas.